Buena noche, bueno, buen día. El objetivo es proseguir. Eh, Hablamos entonces acerca de un problema que se presentó y que fue el que acarrió la idea de explicar esto de cómo comprobar que los supuestos estadísticos en base a los cuales sacamos las conclusiones estadísticas se están cumpliendo y en caso de que no, pues, ¿qué hacer? Habíamos entonces hablado del problema en cuestión que originó esta duda. El primero que hablamos de las distribuciones de probabilidades y que arroja el primero de los supuestos que se tiene que comprobar. Si usted emplea una prueba estadística específica basado en una distribución de probabilidad, entonces usted después tiene que probar que su variable sigue el comportamiento de esa distribución de probabilidad. Esa es la conclusión básicamente que sacamos de este. Entonces vamos a hablar del caso de pruebas de hipótesis sencillas, comparaciones simples. Entonces hablaremos entonces lo de los supuestos estadísticos y de probabilidad. Y entonces ya empezaremos a hablar del cumplimiento de otros supuestos adicionales a los de distribución de probabilidad. Entonces vamos a abrir entonces este documento que hay como un resumen, un sustracto. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar esto acá. Y bueno. Listo. Entonces, el primer tema es prueba de hipótesis. Vamos entonces a remitirnos al problema base. Que casualmente estaba acá. Entonces, habíamos hablado inicialmente de esta cuestión de morteros o de cementos, que había unos morteros sin modificar y otros modificados, y entonces eso da unas resistencias a tensión estipuladas por estos experimentos, donde se hicieron 10 experimentos. Pero dicho de otra manera, se hizo un experimento y se replicó 9 veces. Entonces se tuvieron en total 10 datos para el cemento mortero con una modificación y el cemento mortero sin ningún tipo de modificación. Entonces, la pregunta principal en este caso, ¿cuál es? ¿Será que este tratamiento que se le hizo al mortero modificó finalmente su resistencia a tensión? Pero esto hay que tratar de especificarlo en términos estadísticos. En términos estadísticos nosotros hablamos que una forma de representar una distribución de datos es mediante dos medidas de dispersión, como la varianza, y esta es como de concentración. Entonces, el promedio y la varianza. Entonces, básicamente, poner eso en términos de un problema real, ¿qué significaría? Por ejemplo, estaría interesado en decir si el promedio de estos datos es igual o diferente al promedio de estos datos. ¿Sí? Básicamente ese es como lo más mínimo, lo más básico de las pruebas estadísticas que se pueden hacer o de las hipótesis que se pueden comprobar. Probar si el promedio de un grupo de datos es igual al promedio de un grupo de datos o es diferente. Entonces, ese es como mi interés, para saber si de pronto ese aditivo o esa modificación que hice en el mortero produce alguna diferencia o no. Es básicamente lo más básico. Entonces, eso se puede de pronto matemáticamente expresar de esta manera. Hipótesis 0, o la que denominan nula. Los promedios del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2. O la otra posibilidad, o la otra hipótesis, este es H como por de hipótesis, es, la llaman la hipótesis alternativa, que obviamente tiene que ser lo opuesto a la anterior, y es los promedios no son iguales estadísticamente hablando.
Entonces, aquí hablaremos algo así de la potencia de la prueba. Entonces, esto es muy complicado y a veces no me gusta explicarlo porque termina enredando las cosas. Pero bueno, entonces vamos a hablar del valor alfa y el valor beta asociado al error de tipo 1. ¿Cuál es el error de tipo 1? Esto realmente está asociado a una probabilidad. A una probabilidad. Finalmente lo que nosotros vamos a hacer es comprobar estas hipótesis mediante distribuciones de probabilidad. ¿Cómo? Asumiendo que los datos de esta muestra 1 siguen una distribución de probabilidad de las que ya vimos. Puede ser normal, psi cuadrado, f, t, lo mismo con esto. ¿Sí? Lo mismo con esto. Entonces, como vamos a suponer que estos son variables aleatorias, ¿sí?, de una distribución de probabilidad, emplearemos esas funciones de probabilidades para decir si esto es cierto o si esto es cierto. Entonces, como estamos hablando de probabilidad, pues asumirá un valor entre 0 y 100. Entonces este alfa y este beta básicamente representan eso, una probabilidad que va de 0 a 100. Entonces, el error de tipo 1 va a referirse a la probabilidad de rechazar la hipótesis 0 o nula a pesar de que sea verdadera. ¿Sí? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula a pesar de que sí sea verdadera. ¿Sí? El error de tipo 2 es lo contrario. Básicamente, dejar de rechazar la hipótesis nula a pesar de que sea falsa. Básicamente, esa es la manera como finalmente vamos a hablar en términos de todo esto, ¿sí? Finalmente, para poder decir si es o no es, lo vamos a expresar en términos de la probabilidad de que sea así o que no sea así. Eso es básicamente lo que podríamos decir. Entonces, aquí la construcción de qué tan potente es la evidencia probabilística es 1 menos la probabilidad como de equivocarse. Básicamente esa va a ser la manera como vamos a construir la potencia de nuestra prueba. Ahora, en términos más numéricos, generalmente lo que se tiende a usar es una potencia del 95% de seguridad de que lo que se está concluyendo es cierto. ¿Sí? Pero desde esta perspectiva de la probabilidad de cometer un error en la predicción, podemos definir la potencia como el complementario. ¿Sí? Es decir, el 100% menos el porcentaje de equivocarse. Es otra forma de decirlo. Entonces, desde este punto de vista, si yo digo que la potencia de mi prueba es del 95%, yo lo puedo decir que es como el 100% menos la probabilidad de que yo me equivoque. En ese caso, si hablo del 95%, entonces aquí sería el 5% de que yo me equivocara. Ese 5% es muy importante, ¿sí? Y va a cobrar mayor importancia cuando interpretemos los resultados de la prueba. Entonces, dejemos eso ahí por ahora. Pero el valor importante que yo quiero que recuerden más que la potencia, que es como el porcentaje de seguridad de que estoy en lo correcto. Y ya les mencioné un valor que es el que normalmente se usa, el 95%. Más que eso, quiero que se concentren en la probabilidad más bien de que me equivoque. En este caso sería del 5%. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de hipótesis? Nosotros vimos diferentes tipos de distribución,
¿sí? La normal, la t, la psi cuadrado y la f. En este caso, para el caso que compete de este ejemplo en el que queremos saber si las medias de estos datos es igual a la de estos datos, ¿sí? Vamos a emplear para ese caso la distribución de probabilidad de t, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste esto? En determinar, ¿sí? Bueno, recuerden que tenemos unas distribuciones de probabilidad. Bueno, aquí está. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la distribución de probabilidad t. Supongamos que los datos, ¿sí? ¿Sí? Los vamos a relacionar con esta distribución de probabilidad. Lo que significa que tenemos que calcular un valor t que pertenezca a esta distribución de probabilidad. Y lo que nos va a decir si la hipótesis es cierta o no va a estar relacionado con la probabilidad de que ese valor t ocurra. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo está planteado esto? Bueno, aquí básicamente lo que hacen es compararse, se determina el valor t con esta ecuación. Esta ecuación que tiene la media de un grupo 1, la media del grupo 2, la desviación estándar del grupo 1 y 2. Y aquí va otra, y vuelvo y digo, otra de las suposiciones. ¿Sí? La primera es, si yo escojo una distribución de probabilidad para probar una hipótesis o no, finalmente tengo entonces que probar, no importa qué conclusión he sacado, tengo que probar finalmente que la variable que he empleado sigue ese tipo de distribución de probabilidad. Aquí ya estoy haciendo una suposición adicional. Aquí estoy suponiendo que ambas muestras, la 1 y la 2, tienen igual varianza o desviación estándar, ¿sí? Se determina con esta ecuación, ¿sí? Pero entonces puedo emplearla, ¿sí? Y bueno, N1 y N2 son los tamaños de las muestras 1 y 2. Siempre se prefiere que sean de igual tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto que les estoy hablando? Que aquí estoy mencionando otra de las suposiciones. Para este tipo de comprobación de dos muestras, de que si son o no iguales sus medias, al emplear esta ecuación para determinar mi estadístico de prueba, ¿sí? T, y verificar cuál es la probabilidad asociada, ¿sí? Estoy asumiendo que ambas muestras deben tener la misma desviación. Entonces, ese es otro supuesto que yo debo comprobar. Independientemente de la conclusión que yo saque, estadísticamente tengo que probar ahora dos cosas. Que esto sigue una distribución de probabilidad específica y que las desviaciones estándar de cada una de las muestras son iguales, estadísticamente hablando. Entonces aquí se retoma, y ya voy a quitar esta anterior Word. Entonces se retoma el caso del mortero. Ahí están dos grupos, mortero modificado y otro sin modificar. A este grupo de datos, con las ecuaciones que ya mencionamos anteriormente, se le saca la media, la varianza y la desviación estándar. Entonces ya tenemos el grupo de datos para uno y para el otro. Calculamos nuestro estadístico de prueba, ¿sí? Pero para calcular nuestro estadístico de prueba T, primero teníamos que determinar las medias de las muestras y también este valor, que es la desviación estándar
conjunta, por así decirlo. Pero eso supone que ambos... bueno, es que aquí hay que explicar una cosa. Esto finalmente lo que representa son unas muestras de un universo de datos. Realmente este SP debería representar algo así como una varianza de ese universo de datos de donde podrías sacar originariamente los datos que estás analizando. Lo llaman aquí como la varianza común. ¿Sí? Entonces, tienes estos datos para el grupo 1 y para el grupo 2, el modificado y sin modificar. Determinas la varianza conjunta, que es función de las varianzas de cada uno de los grupos y su cantidad de datos. Y empleas eso para determinar el estadístico. El estadístico de prueba simplemente es un valor del eje horizontal de una distribución de probabilidad específica. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando estamos determinando t, realmente lo que estamos determinando es un valor, vuelvo y digo, del eje x o el eje horizontal. En este caso, el procedimiento llevó a que t es igual a 9.13. 9.13 se encuentra por acá. ¿Sí? Bueno, es menos 9.13. Entonces aquí tenemos menos. Esta distribución de probabilidad tiene media 0. ¿Sí? Y bueno, el rango pues está en los números negativos y en números positivos. Pero realmente lo que necesitamos es ubicar esto dentro de esta distribución de probabilidad. Menos 9.13 está por allá, por acá, como por acá. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Asociarlo con un valor de probabilidad. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la probabilidad, ¿cuál sería? Pues aproximadamente 0. ¿Sí? Si te hubiera dado un valor de menos 2, esto hubiera dado entonces una probabilidad de 0.1. Bueno, esto es quedaría como por acá, por la segunda rayita. Pero esto es de 0 a 1 dividido entre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, entre 5 sería 0.1. Bueno, vamos a calcularlo ahí de rapidez. Sería 0.1 dividido entre 5 partes. Entonces cada rayita vale 0.2. Para ese caso específico, si el valor t hubiera dado menos 2 aproximadamente, hubiera estado más o menos asociado a una probabilidad de 0.04, para que se hagan una idea. Pero realmente el valor no fue menos 2, fue menos 9.3, o sea, por acá. Entonces realmente da inferior a 0.02. De inferior a una probabilidad de 0.02. O sea que podría decir que eso tiene una probabilidad o certeza mayor al 98%. Es otra manera de decirlo. Entonces, disculpen, de pronto esto termina siendo muy enredado. ¿Sí? Entonces es una probabilidad muy baja finalmente de rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, como no la puedo rechazar, se asume que es cierta. Esa es básicamente la lógica que hay detrás de esto, de todo esto. Básicamente ese es el procedimiento que siguen muchas de las pruebas estadísticas. ¿Sí? Básicamente es como una especie de comprobación de medias o de varianzas. De varianza aplica, por ejemplo, para la ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza. Pero en este caso lo que están comprobando no son varianzas, están comprobando promedios. Nótense que la fórmula de la distribución de probabilidad de t, lo que están es comparando los promedios. ¿Sí?
Si estos fueran iguales, ¿qué terminaría pasando con T0? Debería ser aproximadamente igual a 0. Pero recuerde que lo que estamos haciendo es tratando de ver cuál es la probabilidad de rechazar el que sean diferentes las medias. Entonces yo sé que esto es muy enredado, pero generalmente el procedimiento en qué consiste. En determinar un estadístico de prueba bajo unos supuestos, y aquí hay dos supuestos. Supuesto número 1, hay una distribución de probabilidad de t. Supuesto número 2, estamos asumiendo que ambas muestras tienen igual desviación estándar. Por eso determinamos es como una desviación conjunta de las dos muestras. ¿Sí? Entonces después yo lo que tengo que comprobar, independiente de qué conclusión haya sacado, debo comprobar esos dos supuestos, el de distribución de probabilidad y el del supuesto de la variancia conjunta. ¿Sí? Pero ¿cómo sacas tú la conclusión estadística? La conclusión estadística es indiferente de esto que les he explicado. Tú lo puedes deducir con estos cálculos o utilizando el programa del StackGraphic, desconociendo completamente que los supuestos se cumplan o no. Lo malo es que vas a quedar con la duda de qué tan fiable es lo que has hecho, porque estás llegando a conclusiones estadísticas haciendo unas suposiciones que no sabes si son ciertas o no. Entonces, pero bueno, los estoy enredando con todo esto. Entonces vamos a tratar como aterrizarlo más, y creo que va a tocar dividir esto en dos videos. Vamos a aterrizarlo con estas expresiones. Lo primero es calcular un estadístico de prueba. ¿De qué va a depender eso? Básicamente del tipo de distribución de probabilidad que va a usar para probar una hipótesis. Entonces puede ser calcular el t, puede ser calcular el z que está asociado a la distribución normal. Vamos a colocar aquí entre paréntesis una distribución de probabilidad normal. El t, pues ya saben, a la distribución de probabilidad de t student, también o puede ser determinar un estadístico de prueba que es el psi, o el phi, creo que es el phi, pues que está asociado a una distribución de probabilidad del phi. Bueno, ¿me entienden? Y también está la de f. Entonces, no importa cómo vayas a probar tu hipótesis. Tu hipótesis tiene de por medio, lo sepa o no, el cálculo de un estadístico de prueba. ¿Qué cuál? Bueno, ya depende del tipo de prueba estadística específica que estás realizando. Y las variables que estás usando para llegar a probar tu punto. ¿Sí? En este caso, para probar que las medias de unos grupos de datos son o no iguales, pues aquí el libro expone o usa la distribución de probabilidad de t de students, en el cual hay que calcular un estadístico llamado t. ¿Sí? Pero ya dependerá entonces básicamente de la situación específica en la que te encuentres. Para varianza empleamos la distribución de probabilidad f, y por tanto hay que calcular un estadístico de prueba llamado f. Listo. Entonces eso es lo primero. Después, ¿qué haces? El estadístico de prueba no es más que un valor con una probabilidad de ocurrir. Ya saben, cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando de valores que van, bueno, desde el punto de vista porcentual, desde el 0%
a el 100%. Ahí está. O decimalmente de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, para ese estadístico se determina la probabilidad. Eso es lo segundo que hay que hacer. Vuelve y juega. Puede que usted no sepa que lo está haciendo, pero después de determinar este estadístico, el programa lo que hace es coger uno de estos gráficos, ¿sí? Ubica el valor t calculado, en este caso 9.13, que queda como por allá, ¿sí? Por allá. Y lo va a asociar con la correspondiente probabilidad. Ya le dije, si ese valor hubiera sido 0, por ponerte un ejemplo, esto está asociado a ¿qué? A una probabilidad de ocurrencia del 0.4, es decir, del 40%. ¿Sí? Pero como no fue 0, sino menos 9, que está por acá, y pues siguiendo la curva, eso está más para el 0 que otra cosa. Entonces, eso me dice que hay una probabilidad baja de que eso ocurra. En ese caso específico, ya le dije que eso era una probabilidad menor al... Bueno, es que esto es muy pequeño. Para un t de 9.13, el valor de probabilidad, mejor dicho, eso está por el suelo. Podemos... O lo que muchas veces especifican es un valor de referencia para acotar si es menor que cierta probabilidad. Entonces, realmente lo que hacen es, o lo que les interesa es si eso es menor que 0.5, si quieren que la potencia de la prueba sea del 95% de confiabilidad. ¿Sí? Entonces, esto es la probabilidad, es menor que 0.05. Incluso es menor que 0.02. Por las cuentas que le hice acá. Mucho más pequeño. Eso está como por acá y menos 9 está por acá. O sea, eso es 0,00000. La probabilidad de que ocurre es 0,000 algo. O sea, es muy poco probable. ¿Sí? Pero vuelve y juega. 3. La probabilidad de que sea diferentes, bueno, o iguales, dependerá de P. Y recuerde que la potencia se define es así. La potencia de la certeza con la que tú concluyes lo que concluyes es esta. Esos son como los 3 pasos. Como para llegar a conclusiones estadísticas. Calculas un estadístico de prueba. El estadístico de prueba está asociado a una probabilidad y con esa probabilidad determinas la potencia de la prueba con la cual tú puedes decir, hey, ¿se cumple o no se cumple? En este caso específico, el estadístico de prueba fue 10 students para probar igualdad o desigualdad de medias. Si la probabilidad de que eso fuera así, asociado al estadístico de prueba, es menor a 0.05, que en este caso de hecho es menor a 0.025, es todavía peor, ¿sí? Entonces tú puedes decir con una certeza del 95% de que esas medias son diferentes. Pero eso va cambiando dependiendo del tipo de
dependiendo del tipo de estadístico de prueba que empleas, sea T de students, Z normal, phi, F. Ahora, ¿de qué depende utilizar T, Z, phi, F? Pues básicamente depende de qué es lo que estás comparando. En este caso, lo que yo recuerdo siempre es, si estás comparando si las medias son iguales o no iguales de dos grupos de datos, lo que generalmente he visto que se usa es T de students. Cuando es varianza, generalmente lo que veo que utilizan es F. O sea, vas a comparar si las varianzas de un grupo de datos son iguales o diferentes. ¿Listo? Bueno, pero eso no es lo que venimos a hacer, porque supuestamente yo les he enseñado, entre comillas, cómo sacar esas conclusiones con el Stack Graphic. Y el Stack Graphic lo que hace son esos 3 pasos. Solamente que él no te muestra el detalle de cómo lo hace. A ti lo único que te interesa principalmente es la conclusión estadística, que es, ¿son o no son iguales? Y murió. Eso es realmente lo que a uno le interesa desde el punto de vista del Stack Graphic. No te interesa todos estos cálculos, ni por qué sí, ni por qué no. Simplemente te interesa es, hey, las medias de estos datos son iguales o no son iguales. La desviación estándar de estos grupos de datos son iguales o no son iguales. Eso es lo que te interesa, ¿sí? Solamente que por primera vez en este canal estoy explicando eso en detalle. Y normalmente no lo hacía porque pues es enredarlo con muchos conceptos al tiempo. Sobre todo porque el saberlo o no saberlo de todas maneras no te impide utilizar la herramienta y llegar a una conclusión. Entonces a mí me interesaba era como más de que usted como que llegara a la conclusión sin enredarse con todos estos conceptos. El problema es que cuando nos estrellamos con problemas como el que nos estrellamos, de que los datos dicen gráficamente una cosa y el estadístico dice otra, entonces ya toca empezar a probar supuestos y si no se cumplen, ver entonces qué otra cosa podemos hacer para sacar de todas maneras conclusiones estadísticas. Entonces, ¿cuáles son los supuestos hasta ahora que hemos hablado que toca que se cumplan? Supuestos. Distribución de probabilidad. En este caso es T. Pero ojo, vamos a regresarnos a Vamos a regresarnos a 1. A la distribución de probabilidad T. Pero resulta y pasa que la distribución de probabilidad T está conformada por variables aleatorias independientes normales estándar. Esto para decirles qué cosa. Supuestos. Aunque realmente lo que interesa es probar la distribución T, finalmente eso se prueba como la distribución T está conformada por grupos de datos que siguen distribuciones normal, comprobar la distribución normal basta para probar eso. Entonces este es uno de los primeros supuestos. Como para probar que la distribución sigue una distribución T, bastaría comprobar la distribución normal de los datos. Ya, eso es lo único que hay que hacer por esa parte. Para probar la distribución T, simplemente basta probar que los grupos de datos siguen una distribución normal de los datos. Es decir, vamos a retomar el problema. Si yo agrupara estos datos de menor a mayor, ¿sí?, emulando una distribución de tipo normal, debería obtener más o menos
algo como esto. Pero como son pocos datos, debería ser parecido más bien a esto. ¿Sí? Ahora, no se preocupen. Hay unas formas gráficas para comprobar eso y hay unos estadísticos de prueba para comprobar eso. Lo bueno es que el StatGraphic los arroja prácticamente enseguida. Es simplemente más bien interpretar apropiadamente los resultados. Listo, entonces aquí estamos nuevamente. Aquí estamos nuevamente. Listo, aquí estamos nuevamente. Listo, supuestos. Primer supuesto. Pues como estamos sacando una conclusión en base a una distribución T-Student, pues hay que probar que los datos siguen esa distribución. Lo bueno es, nuevamente, que como eso T-Student está conformada finalmente la fórmula por datos que en teoría siguen distribución normal, comprobarlo de la distribución normal de los datos es más que suficiente. Supuesto 2. ¿Recuerdan la fórmula del estadístico de prueba? Esa fórmula del estadístico de prueba también incluye el valor SP, que asume que las varianzas o desviaciones estándar son iguales. Entonces ese es el otro supuesto que hay que probar. Las varianzas son iguales. Bueno, aquí se calculó. Bueno, no son iguales, ¿cierto? Bueno, no son las varianzas, son las desviaciones. Las desviaciones estándar de cada grupo son iguales. Ahora, uno ve los valores y no son iguales. Pero no es que sean iguales numéricamente, es que lo sean estadísticamente. Recuerda, cuando hablamos de estadística y probabilidad estamos hablando de variables aleatorias. Ahora, ¿por qué este valor no es igual a este? Pues porque simplemente cogimos una muestra de 10 datos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos cogido 1000 datos y no 10? Pues obviamente esto no va a dar el mismo valor. Recuerden, estos son variables aleatorias y por lo tanto pueden vamos a otra vez al grupo 1. Aquí pueden asumir varios valores alrededor de un valor medio, ¿sí? Entonces, obviamente, estamos hablando de una variable aleatoria que tiene un valor medio, sí, pero después se le suma como un número aleatorio. Entonces, eso es lo que va a ocasionar en últimas es que si coges pequeñas muestras, pues no te va a dar exactamente lo mismo, pero si cogieras infinitas muestras, seguramente esto sería igual a esto. O bueno, eso es lo que tratamos de probar. ¿Sí? Entonces, el segundo supuesto es probar que las desviaciones estándar de cada grupo son iguales. Entonces, nuevamente el StatGraphic te va a arrojar eso. Lo importante no es tanto los cálculos que hay detrás, sino la conclusión. ¿Sí? Y 3. Bueno, el otro supuesto es el de aleatorización. ¿Sí? Estamos hablando de que variable aleatoria. Bueno, hay que probar que cada grupo es aleatorio. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta cómo fueron tomados los datos en el tiempo, no debe haber ningún patrón. Si lo hay, entonces no es aleatorio y por lo tanto se nos caen los supuestos y por lo tanto no podemos concluir lo que hemos concluido acá.
Listo, entonces vamos entonces a hacer todo eso por medio del Stack Graphic. Bueno, uno de los supuestos es de probabilidad normal de los datos. Una forma de eso es simplemente coger los datos y graficar los datos de fuerza contra la probabilidad normal acumulada. La probabilidad normal acumulada está representada aquí mediante esta línea. ¿Sí? Si esos datos siguen una distribución normal, los puntos deberían seguir más o menos esa línea. Si no, es motivo como para preocuparse. ¿Sí? Aquí habla de que si en algún momento se violan alguno de esos supuestos, una manera de combatir con esos es simplemente transformar los datos. De todas maneras, aquí hay una sección, la 2.4, en la cual lidia con esa clase de detalles. Este es el caso de que se viole el supuesto de la igualdad de varianzas. O sea, las varianzas no son iguales. Entonces, en ese caso hay un procedimiento en la sección 2.4 que está acá, que está aquí resumida. Pero pues, esta es la manera como se probaría la igualdad o desigualdad de las varianzas. Recuerden que F está relacionado, la distribución F está relacionada con las varianzas de dos muestras. Entonces lo que se emplea es el estadístico de prueba F. Es decir, se tendría que hacer un análisis de varianza para comprobar si las varianzas son iguales o no. Entonces, básicamente eso es para comprobar el supuesto de la igualdad de varianzas. Y de aleatorización es un poquito más complicado. Entonces, voy a dejarlo hasta acá para simplemente... Esto es bastante extenso. Estoy tratando como de recortar todo esto y me disculpo mucho. Sí, pero pues no es un tema complicado de tratar cuando se trata desde el punto de vista del núcleo, de la teoría. Entonces aquí básicamente lo que he hecho es un resumen muy rápido de lo que hay en el libro de Montgomery, pero yo me quiero concentrar en qué es lo que usted haría desde el punto de vista del Stack Graphic para comprobar esto de los supuestos. Entonces, resumimos. Bueno, aquí está. Resumimos. Vamos a resumir. Ya vamos con 40 y pico de minutos y eso es mucho tiempo. Entonces, ¿quieres probar una hipótesis? Bueno, lo primero debería ser, dependiendo del tipo de hipótesis, elegir el estadístico de prueba o el tipo de prueba. Ese realmente debería ser el paso número 0. Entonces ya yo les dije a ustedes que si vas a comprobar medias, usar el estadístico T. Si varianzas, el estadístico F. Listo, eso básicamente son el paso 0. Paso 1. Bueno, ya has elegido un estadístico de prueba, calcúlalo. Paso 2. Ese estadístico de prueba está asociado a una probabilidad. Determínala. Eso obviamente necesitas conocer el gráfico y meterte en el gráfico con ese valor del estadístico de prueba. Tercero, con esa probabilidad determina la potencia de tu conclusión. Y ahí llegarás a la conclusión de ¿es o no es? Pues dependiendo de qué es lo que estás verificando, puede ser que las medias sean iguales o diferentes,
o las desviaciones sean iguales o diferentes. En este caso del ejemplo, si esa probabilidad te va a menor a 0.05, ya tú puedes decir que esas medias son diferentes, con una certeza mayor al 95%. Paso número 2, que es el que nunca se hace. Usted puede ver infinidad de artículos científicos en los cuales nunca comprueban los supuestos. Entonces uno no sabe si se comprobó y no hay lío, o les dio pereza de comprobarlo, o qué. Uno no sabe nada de eso. Y es muy común, es bastante común, pero lo que debería hacerse sería siempre comprobar los supuestos. En este caso, del ejemplo de t-student es, primero probar que la distribución sea de t-students, la distribución de probabilidad t. Pero en este caso, como la de t la hemos construido con datos de muestras normalizadas, entonces simplemente sería probar que esos datos siguen una distribución normal. Segundo, la fórmula para calcular el estadístico de prueba asumió que las desviaciones estándar de cada grupo son iguales. Tienes que probar que eso es así. Sugerencia: use el estadístico F o una ANOVA. Es lo mismo. ¿Sí? ANOVA, análisis de varianza, emplea como estadístico de prueba la distribución de probabilidad F. Y prevé que es aleatorio. Si no se cumplen los supuestos, las opciones son: y no se cumple. Opciones: transformación de datos. Pero eso lo voy a dejar de último. Si no se cumple, entonces ¿qué hago? Una de las opciones es transformación de datos. 2. Usar fórmulas para recalcular el estadístico de prueba. Sí, hay que tener cuidado. Tiene sus limitaciones. ¿Sí? Tiene sus limitaciones. Vamos a mostrar algunas de esas fórmulas. Aquí está. No. Vamos a mostrar esta. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Es la misma que esta. Para una muestra de datos. Pero esto asume que las varianzas son iguales. Si no son iguales, por ejemplo, entonces te toca modificar la fórmula por esta. Se vuelve un poquito más complicado. Y así sucesivamente. Bueno, si tienes la suerte de que el libro cuente con expresiones para recalcular el estadístico de prueba en función de que ya un estadístico un supuesto no se está cumpliendo. 3. Usar pruebas no paramétricas. Aquí se mencionan algunas, creo que de Cruz-Wallis. Pero lo bueno es que el Stack Graphic vuelve y juega. Él te proporciona, al menos en el caso de t-student, te proporciona una de estas pruebas no paramétricas de una vez. O sea, por si de pronto no sale una, entonces por la otra puedes de pronto llegar a la conclusión. Ahora, mi recomendación es:
Transforme datos. 2. Use pruebas no paramétricas. Pero voy a colocar un sí. Si las maneja el programa. Si se dan cuenta, todo lo que he estado haciendo en este grupo de lecciones de diseño y análisis de experimentos con StackGraphic es ser prácticos. Es decir, que el programa haga todo, ¿sí? Y usted no se complique tanto la vida con estos conceptos que hay detrás. Porque el conocerlos o no conocerlos igual no quita que puedas llegar a las mismas conclusiones que si las conoces. Entonces realmente mis recomendaciones van en la dirección de ser práctico. Entonces, transformar los datos, ¿en qué consiste? Hombre, en el libro usted puede leer y te pueden sugerir cuáles son las transformaciones, pero puede ser cualquiera. Elevar al cuadrado, sacarle una raíz cuadrada a los datos de salida, aplicar una función seno, etc. Y hacer los análisis en base a los datos transformados y hasta que se verifiquen estos supuestos. Pruebas paramétricas, ojo, siempre y cuando el StackGraphic automáticamente la genera. Si no, se va a volver un lío. Eso es lo que yo más le recomiendo. 3. Siga recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Haga réplicas. Aleatorice. Es decir, escoja al azar o a la suerte el orden en el cual va a hacer los experimentos. Eso es buenísimo. A réplicas, aleatorice. Controle muy bien sus variables. Y esto es bien complicado porque tu proceso puede tener un montón de variables y la idea es que contemples todas. Algunas pues las podrás dejar fijas, otras simplemente no las podrás controlar, pero lo importante es que estés consciente de ellas porque podrían estar afectando los resultados de tu experimento. Vaya, esto prácticamente se tardó 1 hora. Entonces tocó dividirlo en otra lección para explicar lo que hay que hacer en el StackGraphic. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias por su atención y entonces en la próxima lección explicaré qué es lo que tiene que hacer con el StackGraphic para no solo hacer lo que normalmente se hace, que es sacar las conclusiones estadísticas, sino después comprobar supuestos. Bueno, listo. Que esté muy bien, gracias.